oscurece, cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Vamos a proyectar la primera diapositiva, por favor. Mira, te quiero leer Hebreos 11 del 1 al 3. Y ve lo que dice Hebreos 11 del 1 al 3. Dice así: ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estamos viendo el tema de construir en lo invisible. Y mira lo que dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y tú vas a tener que tener fe porque casi no se ve la diapositiva, ¿verdad? Ve como si estuviera ahí. Y yo sé que hemos leído esto muchas veces, pero quiero confesarte algo. Durante la semana estuve recopilando un montón de versículos y estuve tratando de hacer un borrador para el tema del día de hoy. Pero cuando volteaba y leía lo que tenía, veía como un cuarto de un joven rebelde, todo botado, o sea, no tenía orden ni forma. Y estaba yo muy nervioso y yo decía: Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga, Señor? No le encuentro forma. Y durante 4 días estuve tratando de darle forma a ese revoltijo y no venía nada. Y estaba yo muy nervioso. Y Dios puso un alto y me dijo: no estés preocupado por lo que tú vas a decir, porque tú no vas a decir nada. Yo soy el que voy a hablar a través de ti. Y cuando Él me dijo eso, agarré ese borrador y empecé a escribir. Y lo que no había podido alcanzar en 4 días, empecé a escribir, escribí casi en 3 horas, escribí el borrador de lo que Dios quería decir, ¿verdad? Porque no era yo el que tenía que estar preocupado por lo que se iba a decir, sino tenía que dejarme usar por Dios por lo que Él quería decirle a su pueblo. Y eso es lo que hoy te quiero compartir un poco de lo que Dios me dio en este tema, construyendo en lo invisible. Y mira, aunque ya hemos leído muchas veces lo que es la fe, quiero hacer notar algo. Dice, la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjate, la fe no requiere evidencia física o material visible, porque si tú lo pudieras ver, entonces ya no sería fe. Y aquí dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahora, si el universo fue constituido por la palabra de Dios, quiere decir que si el universo no tiene límite, si no tiene tamaño y es infinito, nuestra fe, cuando nosotros le creemos a Dios y la hablamos, puede tener un alcance sin límites. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios y la declaramos, ten por seguridad que no hay límites que puedan detener lo que Dios ya puso en tu corazón, si tú la crees y tú lo declaras. Porque dice que por su palabra, y cuando Dios dijo eso, no había Biblia. Cuando Él dijo que se hiciera el universo, no estaba la palabra escrita, ¿verdad? Era su palabra de Él, dando instrucciones para que todo fuese hecho. De lo que no se ve, se hizo lo que se ve. Amén. Entonces, podemos concluir que las palabras no se ven, pero han producido lo que se ve. Amén. Mira, dice, estamos en la serie de Construyendo en lo Invisible. Y cuando nosotros hablamos de construir en lo invisible, yo me imagino, porque tienes que tener una imaginación, y lo que yo estaba pensando es, Dios ponía en mi corazón, cuando un arquitecto quiere construir una casa. Y me imagino que él piensa en su mente y visualiza. Aunque no se ve, él la está viendo en su mente, ¿verdad? Yo le llamo a esto un pensamiento tridimensional. Por ahí hay algunos arquitectos.
Me pueden confirmar si no es cierto, ¿verdad? Entonces, la siguiente, Toño. Entonces, yo me imagino que ellos están viendo en su mente esa casa o ese edificio o ese inmueble que quieren construir y se lo están imaginando y entonces ellos empiezan a hacer sus planos. Bueno, ya ahora hay mucho software que te ayuda a hacerlo, ¿verdad? Pero antes yo veía que ellos trazaban y usaban unos grafos o no sé cómo se llamen y con unos planos y empezaban a dibujar lo que ellos estaban imaginando. Y también así, imagínense una esposa cuando quiere la casa de sus sueños, ¿verdad? Por ahí Marcia publicó en el Face la casa de sus sueños. Y yo estaba pensando que cuando uno tiene una imaginación, lo primero que ve cuando una esposa piensa en la casa de sus sueños, lo primero que ve es una cocina impecable. Con todos los utensilios para hacer lo que ella quiera. Aunque nunca se pare en ella, pero la ve así, ¿verdad? Toda con todo lo que necesita para hacer cualquier platillo de alta cocina como cualquier chef. Y eso es lo que las mujeres, yo me imagino, mire, esta foto está en blanco y no se alcanza a ver. Por eso le digo que usted tiene que tener fe en que lo que no se ve, ahí está. Entonces, puse una foto de una cocina que está impecable, que es blanca, porque así les gusta a las mujeres que esté todo limpio. Porque nunca entran, ¿verdad? Pero, no, sí es cierto. Sí entran. Y después me imagino viendo su sala, con todos los detalles. No sé si puedas cambiar la foto, a lo mejor esa sí se ve un poquito mejor. Se alcanza a ver un poquito mejor, no sé si las luces nos ayuden, si bajan un poquito la intensidad. Mira, se ve hasta una chimenea en la parte del centro. Se ve una chimenea en la parte del centro para el frío que hace aquí en Vallarta, ¿verdad? En estas épocas, porque en Canadá están como a -20 y están nadando, y aquí estamos a 23 grados y todos tapados con chimenea y con el fuego, la sala, los cuadros, todo impecable. Uno se está imaginando cómo va a ser la casa de sus sueños. Pero lo más importante que la mujer, la cocina era importante, ¿verdad? Pero lo que más piensa y más desea es la siguiente. Chequen. ¿Sí o no? ¿Se imaginan un closet donde tengan 365 pares de zapatos? De un color. Yo sé que iban a decir amén todas las mujeres aquí. Así que, varones, pónganse a ahorrar porque las mujeres necesitan uno de cada color, ¿verdad? Y cuando es invierno, bueno, aquí todo es verano, ¿verdad? Excepto por esta temporada que baja un poquito el clima. Pero así se imaginan las mujeres un closet. Así que hay algunos que tienen son eléctricos, que tú le aprietas y te dice, hoy quiero para ir a un cóctel, le aprietas cóctel y te da vestidos para el cóctel, ¿no? O sea, muy floreados y eso. ¿Así se lo imaginan o no? ¿No les gustaría así, mujeres? Amén, ¿verdad? Pero, ¿sabes? No solamente en esto tenemos nosotros que utilizar nuestra imaginación y nuestro pensamiento. Porque si nos imaginamos nuestra casa como la deseamos. Pero no solamente aquí es donde debemos de imaginar, sino también en otras áreas de nuestra vida. Y te pregunto a ti, joven, ¿qué estás tú visualizándote en el futuro? ¿Cómo te ves en el futuro, joven? ¿Te ves jugando videojuegos? ¿O realmente te ves terminando una carrera profesional? ¿Emprendiendo un negocio? ¿Te ves inmerso en la política, cambiando e impactando tu ciudad con leyes que sean de beneficio realmente para la comunidad? ¿Te ves así? Porque en eso tenemos que pensar nosotros, en qué es lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Y también tenemos que pensar, tenemos que pensar también, ¿cómo será la mujer o el hombre con el cual me voy a casar? ¿Ya lo has visualizado? Mujer, ¿ya has visualizado el hombre con el que te vas a casar? Si ya te casaste, ya te amolaste. Ya ni pienses, ¿verdad? Porque ya tienes a la mujer perfecta y al hombre perfecto. Porque Dios no se equivoca. Simplemente Dios va a hacer la obra y Él la va a terminar. Pero si no te has casado, ¿ya pensaste en la mujer o en el hombre para ti, en tu vida? ¿Ya le pediste a Dios? ¿Ya oraste por él o por ella? ¿Ya le dijiste que sea un hombre que aunque no tenga recursos, pero que ame a Dios?
Porque si es capaz de amar a Dios, va a ser capaz de amarte a ti. Pero si no es capaz de amar a Dios, no te va a amar a ti, olvídate. Si no ama a Dios, mucho menos a ti. Entonces ponte a orar y ponte a pedir por ese hombre o por esa mujer. Una mujer de Dios, un hombre de Dios. ¿Ya te imaginaste cómo van a ser tus hijos? ¿Van a ser igual de dormilones que tú? ¿O como se ve ahí el bebé? ¿O cómo van a ser tus hijos? Tienes que declarar y pedirle a Dios. Y pedirle a Dios. Mira, muchas veces no sé si han escuchado eso de que yo con que esté sano y ya. Pero Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, si tú le vas a pedir a Dios, pídele conforme a sus pensamientos de Él, porque Él tiene pensamientos de bien para ti. Así que si tú quieres un niño, pídele niño. Si tú quieres una niña, pídele una niña. Así fue en mi caso. Pedí un niño cuando nació mi hijo, pedí un niño, y luego cuando ya iba a venir la segunda, pues dije, yo quiero una niña para tener la pareja. Todo el mundo me dijo, no, ¿va a ser niño? No, porque mi hermano tuvo 5 varones. Imagínense, 5 hombres, derechito. Entonces él pensaba que iba a pasar lo mismo conmigo, pero él no sabía que yo se lo estaba pidiendo a Dios, ¿verdad? Entonces yo declaré, desde el primer día que me dijo mi esposa que ya estaba embarazada, yo dije, es una niña, va a ser una niña, y nunca dije, te pido una niña, no, va a ser niña, porque ya me había funcionado con Daniel. Entonces yo dije, pues yo lo creo, yo lo declaro, y es una niña, y no es una niña, y también hasta mi pastora me dijo, no. Mi pastora, no esta, la anterior. Me dijo, no va a ser niña. Yo digo, bueno, yo declaro que es una niña y fue una niña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a ser tus hijos? Siguiente, ¿qué clase de padre vas a ser? ¿Vas a ser aquel papá dispuesto a ponerse una faldita rosa con tal de que tu hija aprenda lo que tenga que aprender? Levántame la mano aquellos que se van a poner la faldita rosa. Bien, Junior. Un aplauso para esos padres que no les importa si hacen el ridículo, pero que ellos le van a creer a Dios y van a sembrar en sus hijos. De eso se trata. Ahora, si tú ya estás casado y ya tienes una familia, también, ¿qué ves para tu familia? ¿Qué es lo que estás viendo en tu familia? ¿Que va a ser una familia que le va a servir a Dios? O Dios ya te dijo, a lo mejor tu familia está separada, pero Dios ya te dijo que Él va a renovar tu familia y que Él la va a restaurar. ¿Estás creyéndole eso a Dios? Porque Él lo va a hacer. Si tú le crees a Dios, Él tiene todo el poder para hacer que tu familia se restaure. Y hemos vivido y hemos visto ejemplos, ¿verdad? Hay muchos aquí y no puedo dejar de mencionar, ¿verdad? Pero mejor no menciono porque luego se me pasa. También Dios puso en mi corazón mencionarte esto. Muchas veces nosotros como varones nos enfocamos a ir y a conquistar lo que tenemos que conquistar, lo que Dios ha puesto en nosotros, y nos enfocamos mucho en conquistar para nosotros, para traer a la casa el sustento, la provisión, y nos olvidamos de los sueños de nuestra esposa. Y tenemos nosotros que hacer un alto y también preguntarle, ¿qué sueños tienes tú? ¿Qué sueños son los que tú tienes? Y tenemos nosotros que también sembrar y ayudar a que ella alcance esos sueños que Dios ha puesto en ella, porque es parte de ti mismo. Tú no sabes si algún día tú no vas a poder y ella es la que va a tener que suplir, ¿verdad? Porque es tu ayuda idónea. Entonces, sembremos también en el corazón de nuestra esposa. Amén. Y decimos Antes, Toño, todavía antes. Decía también en el negocio, si Dios ya te dijo que te va a dar un negocio, un buen trabajo, créele a Dios. Créele a Dios. Muchas veces ves circunstancias que no son favorables, pero si Él ya te dijo, Él lo va a dar. Él lo va a hacer. Amén. Entonces en esto también tenemos que nosotros estar pensando y vamos a entrar en tema. Mira, dice, escrito está en Romanos 12:13, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero mira, antes de eso te quería decir, invariablemente, Dios pone sueños, proyectos y promesas en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que creerlas y hacerlos nuestra. Porque Él ha puesto dones
y talentos en nosotros. Y también dice su palabra que ha puesto una medida de fe en nosotros. Así lo dice la palabra. En Romanos. En Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, únase conforme a la medida de fe. Exacto. Fíjate, por eso dice Úsese. aquí en el 6. Entonces el Señor dijo, antes. Dice Romanos 12:6, dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces, esto tiene que ver con la medida de fe que tenemos nosotros. Pero dice su palabra que a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. Entonces, acá después dice, conforme a la medida de fe. ¿Quiere decir entonces que hay diferentes medidas de fe? Dios ya puso una medida de fe en cada uno de nosotros. Pero cuando habla de medidas de fe, entonces me hace suponer a mí que otros tienen otra medida de fe, conforme a tu medida de fe. Por eso, los discípulos de Jesús le preguntan, o le hacen una petición más bien. Dice en Romanos, dice en Lucas 7, 5, 6, dice, por eso los apóstoles, en Lucas 17, le hacen una petición, dice, Lucas 17, 5 al 6, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y entonces Jesús les contesta, el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir. Entonces, chécate. Cuando Dios habla de una semilla, se refiere a la palabra, pero en este versículo, Él nos está comparando con la semilla de mostaza. Nos está diciendo, si tú tuvieras fe como una semilla de mostaza, entonces la semilla de mostaza aquí, estás diciendo que es tú o yo. Si tú tuvieras la fe de la semilla de mostaza, entonces tú dirías, y te está diciendo que para que tu fe sea aumentada, porque los apóstoles le están diciendo, aumentanos la fe. Y entonces cuando ellos piden eso, les dice Jesús, si tú tuvieras la fe como una semilla de mostaza, tú dirías. Y entonces para que tu fe pueda incrementarse, tú tienes que hablar. ¿Y qué tenemos que hablar? La palabra de Dios y creerla. Sí, dice, si temporalmente tu economía no está bien, ¿qué tienes que hacer? Tenemos que declarar, mira, en su palabra dice, Filipenses 4:19, repite conmigo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Entonces, si yo tengo una necesidad y Dios dice que para aumentar mi fe yo tengo que declararlo, entonces yo voy a abrir mi boca y voy a declarar la palabra de Dios para que lo que no se ve, se vea porque yo lo hablo. Amén. Lucas 17 al 6 completo dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. El sicomoro es un árbol. Un árbol grande. Ahora, te lo vuelvo a leer, fíjate, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Quién nos va a obedecer? ¿Quién nos va a obedecer? ¿Alguien más? Esto es bien importante. Cuando tú hablas, se activa tu fe. Y dice en su palabra que la fe es un espíritu también. Ahorita les voy a dar la cita. No está hablando del sicomoro. Porque si tú quitas esa palabra de sicomoro y cuando tú hablas, va a haber algo que va a activar que se quite el árbol. Si yo le digo a esta que se quite, no se va a quitar. Pero algo va a hacer que se quite. Y eso es la fe. Entonces, ¿quién te obedece a ti? La fe te obedece. Y tenemos nosotros que creer que cuando nosotros hablamos, la fe se está moviendo a nuestro favor. La fe
actúa en favor de nosotros. Entonces es la fe la que obedece. Segunda de Corintios 4 al 13 dice, porque el espíritu de fe opera a nuestro favor. El espíritu de fe opera a nuestro favor. La fe es un espíritu de acuerdo a 2 de Corintios, pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice su palabra. Y aquí es como te decía, cambia la palabra sicómoro y léelo así. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este problema, a esta enfermedad, a la soledad o a la depresión, desarráigate y plántate en el fondo del mar y te va a obedecer la fe. Y eso va a salir de tu vida si tú lo crees. Porque el espíritu de fe opera a nuestro favor. Eso es lo que concluyo. Ya se me quedó allá dormido mi... Siguiente. La siguiente es el espíritu de fe opera a nuestro favor. Chécate ahora lo que dice Marcos 4 del 30 al 32. Dice, habla de la parábola de la semilla de mostaza. Y en el 30 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? El 31 dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que sirve, ¿verdad?, para que los pájaros y las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Fíjate, aquí Dios está hablando de la potencia de la semilla de mostaza. Está hablando de que esa semilla tan pequeña, Él no está viendo el tamaño de la semilla. Él lo que está viendo es la capacidad o la potencialidad que tiene esa semilla para responder a lo que va a ser en el futuro. Va a ser un árbol frondoso, un árbol grande, pero es una de las semillas más pequeñas. Entonces, cuando habla de la semilla de mostaza, no está hablando de su tamaño, sino que está hablando del potencial que hay en la semilla. Y que por sí sola, cuando es sembrada, va a crecer. Entonces, nosotros tenemos que sembrar la semilla. Y en este caso, la palabra de Dios es la semilla. Y nosotros tenemos que sembrarla en la tierra, que es nuestro corazón, para que entonces crezca y produzca fruto. Entonces, si nosotros estamos creyendo en la palabra de Dios, nosotros tenemos que recibirla en nuestro corazón. Y aquí es donde yo digo, ¿va a crecer? Sí. Pero ¿cómo activas para que esa planta o esa semilla crezca más rápidamente? Y volvemos a lo mismo que decía anteriormente, ¿cómo podemos hacer crecer nuestra fe? Hablándola, ¿verdad? Entonces lo que yo veo, si tú hablas de agricultura, cuando tú siembras una semilla en una tierra fértil, esta va a dar fruto. Pero ¿qué pasa si tú le echas fertilizante? Va a apresurar lo que tiene que dar. Entonces cuando nosotros hablamos, nuestro hablar fertiliza la semilla que está en nuestro corazón y entonces provoca a Dios o al espíritu de fe para que Dios responda en cada uno de los sueños que Él ha sembrado en nuestros corazones. Amén. Gracias, Señor. Hay algo que quisiera comentar aquí. Si tienen, no sé si sepan cómo es la semilla de mostaza, es muy, muy, muy pequeña. Pero cuando esta semilla cae en tierra, es sembrada, hay un tiempo en que no podemos observar nada, ¿verdad? Está debajo de la tierra y aparentemente no está sucediendo nada. Pasa un tiempo allí, pudiéramos pensar, pues ya se secó, no salió, no pasó nada. Pero en realidad está sucediendo algo maravilloso. Esa semilla dentro de la tierra está germinando, está haciendo raíces, está saliendo un tallo y de repente empieza a brotar de la tierra, ¿verdad? Y empezamos a ver el crecimiento, empezamos a ver sus hojas y esa semilla de mostaza se convierte en un árbol enorme que da una sombra esplendorosa, incluso dice la palabra que vienen y es real, o sea, las aves se quedan en este árbol enorme y es así como
como Dios nos ve a cada uno de nosotros, a veces estamos sembrados en tierra y de repente no alcanzamos a ver la promesa de Dios. Pero pudiéramos pensar que no está pasando nada o que ya Dios se olvidó o no sabemos qué está sucediendo, ¿verdad? Pero sí están pasando cosas que no alcanzamos a observar. Dios está germinando tu semilla y llegará un momento en que de repente verás el crecimiento y no nada más eso, sino vas a ver un árbol hermoso, lleno de sombra, en donde tus hijos van a venir a este árbol y vamos a dar fruto y vamos a ver la cosecha al 100%. Fíjate, sí, por eso es imprescindible que la semilla de Dios sea sembrada en nuestros corazones. Dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si Dios te ha dado una promesa, declárala. En 2 Corintios 4, del 3 al 14, dice, la Escritura dice, tuve fe y por eso hablé. De igual manera nosotros, con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos, porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Si te das cuenta, ambos versículos hablan de dar vida. Cuando tú declaras la palabra de Dios, das vida a sus promesas. Fíjate, está diciendo la palabra que con tu boca, con tu corazón se cree para justicia. Es decir, si la palabra es sembrada en tu corazón y tú la crees en tu corazón, va a haber justicia en tu vida. Pero no hay salvación. Cuando tú declaras la palabra, porque dice, con la boca se declara para salvación. ¿Salvación de qué? ¿Salvación de la muerte eterna? Y entonces te lleva a vida eterna. Te está pasando de muerte a vida. Y en el segundo versículo que te comento, dice, la Escritura dice, tuve fe y por eso hablé. De igual manera, nosotros con esa misma actitud de fe creemos y también hablamos. Porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él. Nosotros vamos a morir, pero estamos creyendo la palabra y estamos declarando la palabra para que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús nos va a resucitar a nosotros. Porque creí, entonces hablé. Y el hablar activa nuestra fe. Amén. Y fíjate, dice, uno como padre debe ser el que anime, empuje, coachee a sus hijos, ¿verdad? Antes de que nacieran nuestros hijos, nosotros estábamos buscando un nombre. ¿Quién no está buscando un nombre cuando antes de que nazca su hijo ya están pensando, le voy a poner de esta forma, le voy a poner de esta otra? Cuando mi esposa se embarazó de Daniel, estábamos buscando nombre para el niño y pues a mí me gustaba un nombre, Dante, decía que se llame Dante, que se llame Dante. Entonces le dije a mi esposa y ella me dijo, no, Dante no. Ándale, que está bonito, que se oye fuerte. No, Dante no. Entonces, bueno, ya regresé y dije, bueno, pues a ver, vamos a buscar otro nombre. Y le dije, ya sé, vamos a ponerle Héctor. Y ella me dice, así como que pensativa, me dice, bueno, ponle Dante, pues. Ella me fue así para atrás, ¿verdad? Y yo dije, no, debo de pensar bien qué nombre le voy a poner a mi hijo. ¿Qué nombre le vamos a poner? Y estuvimos buscando un nombre bíblico y encontramos el nombre de Daniel. Y te quiero decir por qué le pusimos Daniel. Antes que por lo que significa, porque Daniel es una abreviación, ¿verdad? De él, de la parte última del nombre él, quiere decir Elohim, o sea, una abreviatura de Dios. Y Dan quiere decir justicia o juez, justicia de Dios. Entonces dije, está bien, la justicia de Dios, Dios es mi juez, Daniel. Y estábamos buscando también otro nombre que no fuera común, por si no le gustaba el común de Daniel, pues que le dijeran el otro del Geser. Porque pues yo quería que se llamara Héctor Daniel, pero su mamá dijo que le pusiera Dante, entonces dije, está bien que se llame Daniel Geser, que quiere decir Geser, honradez. Entonces, justicia de Dios y honradez. Así que cuando vamos con el súper con Daniel le digo, ay, honradez. Te dije que no agarraras ese dulce, hay que pagarlo. Y bueno, no. Mira, realmente le pusimos Daniel porque estuvimos nosotros
leyendo sobre la vida de Daniel y la palabra dice, en Daniel 1:20, dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, estaba hablando de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De esos 4 dije mejor Daniel. Entonces le puse Daniel, ¿verdad? Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Y no encontré en el libro de Daniel, además no encontré yo nada en el libro de Daniel que hablara mal de él. Cuando tú lees la parte del libro de Daniel, yo no encuentro nada mal en Daniel. Entonces, yo declaré eso porque yo quería que mi hijo fuera 10 veces mejor. 10 veces mejor. Y sabes, cuando tú expones a tus hijos, porque no nada más era Daniel, eran otros 3. Cuando tú expones a tus hijos a la palabra de Dios y tú la crees y la declaras, todos los días se la declaras, entonces ellos van a ser 10 veces mejor. 10 veces mejor no porque ellos tengan esa fortaleza, sino porque ellos tienen una cobertura de parte de Dios. Porque ellos van a caminar con la palabra de Dios que va a alumbrar a su caminar. Y que cuando ellos tengan que tomar una decisión, ellos van a poder tomar una buena decisión porque van a estar considerando a Dios. Y así debe de ser. Tú tienes que sembrarle esa semilla a tus hijos. Esa semilla a tus hijos para que ellos escuchen su nombre y que tú le puedas decir como le hayas puesto. En mi caso, tú eres 10 veces mejor y eres 10 veces mejor. Y esa palabra va a obrar en sus vidas. En el caso de Michelle, ahí fue más fácil porque ya nos habíamos puesto de alguna manera de acuerdo. Y cuando decidimos poner el nombre a Michelle, yo estaba pensando en que ella, no importara en qué lugar fuera a estar ella, si en su ámbito profesional o si ella iba a estar en una empresa o iba a estar participando en la política o en todas ellas, yo quería que al decir yo su nombre, Michelle, que quiere decir mensajera de Dios, ella estuviera dando el mensaje de Dios, que estuviera dando ese mensaje de parte de Dios. Pero que también cuando le dijera a Michelle Nicole, cuando yo mencionara su nombre Nicole, que quiere decir la que lleva al pueblo a la victoria, que cuando ella esté llevando el mensaje de Dios, ella esté hablando, que ella esté hablando y esté llevando al pueblo a la victoria, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y mira, no es porque yo quiera presumirte a mis hijos, estoy sembrando en ellos y estoy empujándolos. Tú no sabes lo que es pelear con ellos para que ellos pudieran estar aquí enfrente. La primera vez Daniel, cuando cantó la canción, ¿se acuerdan la primera vez que cantó Daniel? Fue animarlo y decirle hasta que lo convencí. Y con Michelle hasta me lloró y le hablé y la convencí y le dije, ¿sabes qué, Michelle? Yo cuando estoy predicando aquí en esta ocasión, dije, estoy pasando por una situación en la cual está siendo una situación difícil y necesito tener fe. Y sabes, toda esta semana no la tuve. Y quizás por un momento me dejé llevar por el temor y actué conforme al temor. Pero yo a ella, pero yo le creo a Dios y me levanté y yo le dije, Señor, yo creo en ti y yo voy a predicar tu palabra porque es tu mensaje, no es el mío. Porque no es lo que yo voy a decir, es lo que tú quieres decirle a tu pueblo. Y le dije, ¿y sabes qué, Michelle? No importa cómo cantes, porque puedes desafinar, porque desafinaba. No importa lo que tú cantes, porque no es lo que tú cantes, es lo que Dios va a hacer cuando tú cantes y que vas a ministrar los corazones, porque Dios va a estar contento, agradándose de que tú le estás sirviendo a tus 11 años. Tú le estás sirviendo y estás siendo obediente y estás cantando y estás ministrando los corazones de su pueblo, porque tú estás llevando al pueblo a la victoria. Amén. La semilla debe de ser sembrada para que crezca y dé fruto, pero para acelerar el proceso debes de fertilizar la tierra, y el fertilizante de las promesas de Dios es su palabra hablada y declarada a tu favor. Mira lo que dice la parábola de la semilla. Dice, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra.
Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce la cosecha por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor la corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. En otras palabras, Dios te está diciendo que las palabras que estás creyendo en tu corazón, no importa que sea de día o sea de noche, que estés dormido o estés despierto, y aunque no entiendas cómo Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y aunque parezca imposible, Dios lo hace posible por nosotros. Por eso no tienes que preocuparte cómo Dios va a hacer lo que Él ha prometido. No tienes que estar pensando en que ¿cómo es que Dios va a hacer que sane mi familiar si ya han declarado que tiene una enfermedad terminal? Tú no tienes que estar pensando en eso, porque dice su palabra que ya sea de día o sea de noche, o que tú estés despierto o estés dormido, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y dice, y Él no sabe cómo. No tienes que preocuparte cómo, porque cuando nosotros vemos las circunstancias difíciles, decimos, no, o sea, no hay solución ya. Pero Dios tiene la última palabra. Y aunque tú no entiendas cómo Dios actúa, Él va a actuar en nuestra vida. Y Él va a contestar si tú le crees y tú lo declaras. Es cierto que algún día tenemos que irnos. Es cierto. Pero vamos a dar gracias y vamos a abogar por aquellas personas que todavía queremos que estén aquí. Y si están en enfermedad, vamos nosotros a pedirle a Dios que sane y declarar su palabra, que por su llaga hemos sido curados. Amén. Entonces no tenemos que preocuparnos de cómo va Dios a actuar. Decía un predicador, Felipe del Castillo, decía, yo no entiendo cómo una vaca negra come pasto verde y da leche blanca. No lo entiendo, pero cuando me la tomo, la disfruto. Así que así es. Tú no tienes que preocuparte cómo Dios le va a hacer, porque si tú no lo entiendes, es porque tenemos una mente limitada. Pero Dios no tiene límites y Dios nos ama y Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y cuando nosotros le creemos, Él actúa y Él dice, lo voy a hacer. Amén. Fíjate, dice en Marcos 4:28, dice, la tierra produce las cosechas por sí sola. Y cuando nosotros nos centramos en estar viendo las circunstancias del problema, te angustias. Es normal. Y dejas que el temor se apodere de ti y empiezas a ver los peores escenarios. Y créeme, cuando tú le estás creyendo al temor, el mismo temor se apodera de ti y te hace que tú actúes en consecuencia. Y el actuar en consecuencia es dejarte caer. Te entristece tu corazón y te hace pensar, ay, pobre de mí. Y empiezas a hacer todas esas cosas que no debes de hacer, pero te estás como que dejando caer, y te dejas caer, y te dejas caer a tal grado que esto te puede llevar a una depresión y estar vivo, pero estar caminando muerto, ¿verdad? No dejemos que el temor se apodere de nosotros. Job 3:25 dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad de lo que me horrorizaba. Él estuvo pensando en que le iba a pasar lo malo. ¿Y qué creen que pasó? Le pasó. Por eso, amado, hay dos caminos. Ya sea que tú le creas a Dios y empieces a actuar conforme a lo que Él ha dicho en su palabra y le empieces a creer y que empieces a bloquear todos esos dardos del enemigo que te empiezan a decir, ya está el pago de la casa, ya está el pago de la escuela, ya está enfermo tu hijo y no tienes con qué comprar los medicamentos, ya está pasando esto otro, ya te llegó que te están cobrando por aquí, te están cobrando por allá y tú no sabes qué hacer.
Pero si tú le crees a Dios, Dios va a mandar el pronto socorro. Estaba platicando Keila y el Arqui, que ya estaban desesperados, que ya querían aventar la toalla. Pero el pronto socorro de Dios llegó. Y algo que me gustó mucho que predicaron en matrimonios fue que dijo que Dios le había puesto a él, antes de que Dios le supliera, Dios le había puesto a él de predicar sobre el diezmo y la ofrenda. Y dice, ¿cómo voy a predicar yo del diezmo y ofrenda si no tengo ni un peso en mi bolsa? Pero Dios quiere que tú hables, de eso se trata. Y yo le decía a Dios, ¿cómo quieres que predique de fe si yo estoy teniendo temor? Habla. Porque cuando tú hablas, Dios actúa en tu favor. La fe actúa en tu favor. Entonces abre la boca y créele a Dios que Él lo va a hacer. Y Él lo va a hacer. Puedes seguir teniendo temor y dejarte caer, o puedes tú creerle a Dios y dejar que la fe obre a tu favor. Confía en que Dios siempre ha tenido el control. No podemos dejar que el temor nos domine y esclavice. Tenemos que bajar los pantalones, ¿verdad? Y levantarnos y decirle, Señor, yo creo en ti, aunque cuesta, porque cuesta. Porque es aquí donde Dios prueba nuestra fe, en la tribulación. No cuando estamos bien. Sí le creo a Dios porque Él me ha suplido. No, cuando estás en necesidad es cuando verdaderamente sabes si hay fe o no hay fe, si le crees o no le crees. En la necesidad es donde realmente se prueba tu fe. Pero así como el oro fino, ¿verdad? Para ser pulido se pasa por el fuego, para que brille después. Así es Dios. Cuando Él nos pone en una situación donde nos quiere hacer brillar, pasamos por un proceso donde somos pasados por el desierto, por el fuego. Pero ese proceso va a hacer que nosotros al final brillemos en nuestra vida. Porque eso es lo que Él quiere. Que no confíes en tus fuerzas, que no confíes en tu riqueza, que no confíes en lo que Dios, en lo que tú tienes materialmente, sino que confíes en Él, que Él lo va a hacer. Y eso es lo que Él quiere probar en nosotros. Llevarnos a ese nivel de madurez para que nosotros podamos soltar esa situación, esa preocupación y decir, Señor, yo creo en ti. Mi vida siempre ha estado en tus manos, porque si acaso he dudado, tú me lo recuerdas en tu palabra, que tú tienes el control de todo. Hijo de Dios. Ya me perdí, pero ahorita me encuentro. Confía en que Dios siempre ha tenido el control, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Mira lo que dice Salmos 91. Yo lo cambié un poquito y lo puse en primera persona, así que te lo voy a leer en primera persona. Dice, yo que habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confío. Tú me libras del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro. Escudo y protección es tu verdad. No temo el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegará. Mas a mí no llegará. Y mira, yo quiero que visualices esto, porque tú me vas a decir a mí, pero tú tuviste miedo. Sí, pero yo declaré, pero a mí no va a llegar. Y mira, dice, imagínate que tú estás en una batalla y que matan a 1000 a tu izquierda y que matan 10,000 a tu derecha. Es normal pensar que sigues tú. Imagínate que despiden a 1000 empleados de la empresa que está a tu lado izquierdo
Y después despide otra empresa y cierra y despiden a 10,000. ¿Cuál es tu pensamiento natural que sigues tú? Imagínate que hay, no sé, 1,000 negocios que cerraron en Nayarit y que otros 10,000 cerraron en Colima. Pero dice la palabra de Dios que a ti no llegará, porque nos ha establecido en la tierra que fluye leche y miel. Y yo lo creo y yo lo declaro, que esta ciudad es una ciudad para Dios y que es la ciudad que fluye leche y miel. Y aunque caigan 1,000 y caigan 10,000, no temeré mal alguno, porque tú dices en tu palabra que tú lo harás. Yo lo creo y yo lo declaro. Por eso puedo declarar: escudo y protección es tu verdad. Podrán caer 1,000 o 10,000, mas a mí no llegará. Ahora, voy cerrando con esto. Préstame atención porque eso está bien importante. Dice Mateo 16:15. Jesús le pregunta a sus discípulos. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y responde Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: bien dicho, Pedro, porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero fíjate lo que le dice: tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Cristo. ¿Qué significa Cristo? No es el primer nombre de Jesús. Cristo tiene un significado que quiere decir el ungido por Dios. Y ahora, checa lo que dice Isaías 10:27, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, su carga será quitada de mi hombro, y su yugo de tu cerviz. En otra versión dice: romperá el yugo de la esclavitud, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Quién es la unción? ¿Quién es la unción? Cristo. A causa de Cristo, nuestra esclavitud, nuestro yugo, lo que nos tenía, se pudrirá, dice la palabra, y entonces Él nos hará libres para poder declarar su palabra. Sigo. Dice en Juan 1:12, y esto te van a hacer, al último te van a pedir que pases al frente y que declares esto. Mira, dice Juan 1:12: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Dios te ha dado el derecho de ser hijo de Él. Todo esto que te estoy diciendo, que Cristo es la unción, que Cristo es hijo de Dios y que Él nos da la potestad para ser llamados al igual que Él, hijos de Dios. Todo lo anterior es para lo siguiente. Mira, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿te acuerdas que Jesús fue llevado y que ahí ayunó por 40 días? Dice que para ser tentado por Satanás. Y después de haber ayunado, dice 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dios nos ha dado la potestad de ser hijos de Él. Y cuando Satanás le dice: si eres hijo de Dios, haz que este pan, que estas piedras se conviertan en pan. Satanás mismo estaba reconociendo que hay un poder sobrenatural en los hijos de Dios. Y chécate, no dice si tú eres el hijo de Dios. No, dice si tú eres hijo de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Si le recibimos a Él en nuestro corazón, nosotros somos hijos de Dios. Y entonces nosotros tenemos el mismo poder sobrenatural para que podamos actuar en ese ambiente, en lo sobrenatural, y decir a un árbol o a un problema o a una enfermedad: quítate, desplántate y plántate en el fondo del mar y vete de mí. Ese poder tenemos. El mismo Satanás lo reconoce. ¿Por qué tú y yo lo dudamos? ¿Por qué tú y yo dudamos? Si el mismo Satanás está reconociendo que ese poder sobrenatural en nosotros. Y cierro con este versículo: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque va a haber palabras de alguien más
que va a querer establecerte juicio o que va a querer sembrar una mala semilla en ti. Dice, toda lengua que se levante contra ti en juicio, dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación. Me faltó ahí, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Si una lengua te quiere sembrar una semilla que no es correcta, tú vas a poder condenar esa lengua, porque Dios te ha dado esa potestad, ese poder. Dice su palabra, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Así que declara conmigo, ya no soy esclavo del temor. Decláralo, ponte de pie y declara, ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Dilo, yo soy hijo de Dios. ¿Qué eres? Soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy. Dice, cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz.